Yo me acuerdo que yo le escribí una carta ¿cómo se llama? Al autor del artículo. Al autor del artículo, un tal Jon Irazabal Aguirre. Si quieres léela. Sí. Y une a Jauna ha llegado a mis manos un ejemplar de Astola, Ikerketa eta Historia. Parece ser el segundo ejemplar de dicha colección, con fecha noviembre de 2008. Me ha causado la misma impresión que si lo hubiese recibido en su fecha. Es posterior, pero yo, cuando recibí yo, ya había esta fotografía, ya había circulado por ahí, ¿no? En un país, de mi impresión, había la fotografía publicada en las páginas centrales de los fusilamientos en el cementerio de Durango. En un país democrático, probablemente sería premio Pulitzer de fotografía. Por el tremendo impacto que a mí me ha producido la imagen tan desgarradora de ver a unos ciudadanos frente al pelotón y rodeados de niños viendo el fusilamiento, sintiendo la crueldad de este acto, pienso que podrían ser familias de algunos de los fusilados obligados a presenciar dicha escena. Cosas peores se han hecho. Me ha animado a escribir esta carta. Yo era más pequeño de los que están en la fotografía. Tenía solo 1 año. Cuando en mi aita lo denunciaron, encarcelaron, juzgaron, asesinaron, y no sé si de frente o por la espalda, un pelotón parecido al de la fotografía. Junto a otros 15 en un cementerio, el de Bilbao, aunque en estos momentos reposa en su pueblo Durango, gracias a la entereza y valentía de Meitite, que en aquellos momentos tan tremendos pudo sacarlo de la fosa común donde lo habían arrojado. Posteriormente, una vez asesinado, le fue concedida el indulto, como normalmente lo hacían con algunos de los condenados. ¡Qué ironía! La Audiencia Nacional es lo que antes he dicho. ¿Cómo me suena ahora esa palabra, Audiencia Nacional? La Audiencia Militar. Yo me equivoqué, es Audiencia Militar, porque fue juzgado militarmente. Según aparece en la Gaceta del Norte el 22 de julio, celebró un juicio sumarísimo ante la Tribunal Militar contra 8 individuos acusados de adhesión y auxilio a la rebelión. José María Angulo, lo que le he dicho antes, lo que antes he explicado, separatista exaltado, siendo uno de los que más activamente tomó parte en el seno del Comité de Defensa de Abadiño, del que formaba parte. Intervino en todas las actividades revolucionarias en el pueblo. Tal como está. Sí, he puesto para que se vea que es. En el artículo de Jon Irazabal Aguirre aparece el cuerpo de Miñones de la Diputación, y a mi aita se le nombra como foral de Abadiño. Desconozco su pertenencia, pues mi ama apenas nos ha comentado nada sobre aita. Suponemos que sería para no crear odios. Mi aita fue denunciado y asesinado con 35 años, dejando 4 hijos de muy corta edad, teniendo mi ama el sufrimiento añadido de tratar de recomponer la vida. No sabemos muchos detalles concernientes a la denuncia y fusilamientos, pero sí al tremendo dolor que una muerte como esta supuso a nuestra familia. Nuestros buenos amigos de Abadiño nos han comentado muchos detalles de cómo era mi aita, y estamos tremendamente orgullosos de haber tenido como padre a una persona tan humana, honrada y buena. No esperamos ni pedimos que devuelvan la dignidad a estas personas, pues nunca la han perdido. Solo nuestro respeto, recuerdo y agradecimiento. Y lo firmé en Algorta en noviembre del año 2000. Esta carta se la mandé a Astola para que le llegue el artículo a Jon Irazabal Aguirre. Bueno, porque no sé, porque me parecía que viendo esta fotografía, pues me vieron los recuerdos, aunque yo era un niño.